Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos los mundos más fascinantes del entretenimiento. ¿Listos para un viaje lleno de drama, romance y paisajes impresionantes? Porque hoy vamos a sumergirnos en el adictivo universo de las series turcas. Sí, esas producciones que nos roban el sueño y nos hacen suspirar con cada capítulo. Prepárense porque les traigo una lista con mis 15 series turcas favoritas, esas que considero que son simplemente imperdibles y, lo mejor de todo, les diré cuál creo que es la opción perfecta para empezar a adentrarse en este maravilloso mundo. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimas más recomendaciones, reseñas y análisis esperándolos, así que no se lo querrán perder. Ahora sí vamos a empezar con esta lista que les va a encantar. Número 15 en mi lista, y no por ser la menos buena, sino porque tenemos mucho por delante, es Erkencikus. Esta serie es perfecta para quienes buscan una comedia romántica ligera y encantadora. Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, se ve envuelta en una aventura amorosa con Kan, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre los protagonistas es palpable y la historia, aunque sencilla, te engancha desde el primer momento. Tiene unos paisajes preciosos, una banda sonora pegadiza y personajes secundarios que te sacarán una sonrisa. Si necesitas algo para levantar el ánimo, Erkencikus es una excelente opción. En el número 14 tenemos Medcezir. Esta adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC sigue la vida de Yaman, un joven de origen humilde que, gracias a la ayuda de un abogado, tiene la oportunidad de empezar de nuevo en un barrio rico de Estambul. Allí conocerá a Mira, una chica hermosa y popular con sus propios problemas. Medcezir explora temas como las diferencias de clase, el amor, la amistad y la superación personal. Aunque sigue la trama general de DOC, le añade ese toque turco que la hace única y atractiva. Pasamos al número 13 con Yerde. Esta serie es un thriller policíaco lleno de acción, suspense y giros inesperados. Sarp y Umut son dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se enfrentarán en una lucha sin cuartel. Yerde es una serie intensa y emocionante que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Si te gustan las historias de policías y mafiosos, esta es para ti. En el puesto número 12 encontramos Soz. Esta serie militar sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo en condiciones extremas. Más allá de la acción y el suspense, Soz también explora las relaciones entre los miembros del equipo, sus sacrificios y su lealtad a su país. Es una serie que te hará sentir orgullo y admiración por estos héroes. La producción es impecable y las escenas de acción son muy realistas. Llegamos al número 11 con Aşk Laftan Anlamaz. Otra comedia romántica encantadora que te robará el corazón. Hayat, una joven que vive en Estambul, consigue un trabajo en una importante empresa textil gracias a una mentira. Allí conocerá a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamorará de ella. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, romántica y con personajes entrañables. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te enganchará desde el primer momento. Entramos en el top 10 con Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, Dirilis, Ertuğrul cuenta la historia de las tribus turcas nómadas que lucharon por establecerse en Anatolia. La serie es una producción ambiciosa con impresionantes escenarios, vestuario y efectos especiales. Si te gustan las historias de guerreros, batallas épicas y la historia del Imperio Otomano, esta es una serie que no te puedes perder. En el número 9 tenemos Kara Sevda. Este drama romántico te hará llorar a mares. Kemal y Nihan son dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de los demás. Años después, sus caminos se cruzan de nuevo, pero las circunstancias han cambiado y su amor parece imposible. Kara Sevda es una serie intensa, emotiva y con personajes complejos. La historia te atrapará desde el primer momento y te hará reflexionar sobre el amor, el destino y la venganza. Pasamos al número 8 con Muhteşem YZYL. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico,
uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteshem YZYL es una serie llena de intrigas palaciegas, romance, ambición y poder. La producción es espectacular y la historia te transportará a la época dorada del Imperio Otomano. En el puesto número 7 encontramos Kukur. Esta serie de acción y drama sigue a la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a casa para proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie intensa, violenta y con personajes muy bien definidos. La historia te enganchará desde el primer momento y te hará reflexionar sobre la familia, la lealtad y la justicia. Llegamos al número 6 con Ezel. Esta serie es una adaptación turca de El Conde de Montecristo. Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, es encarcelado injustamente. Después de escapar de la prisión, cambia su identidad y regresa para vengarse de quienes lo traicionaron. Ezel es una serie llena de suspense, drama y venganza. La historia te atrapará desde el primer momento y te hará reflexionar sobre la traición, el perdón y la justicia. Entramos en el top 5 con Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie dramática ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova, en Turquía, cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes que huyen de Estambul después de cometer un crimen. En Kukurova se encontrarán con Demir, un poderoso terrateniente que se obsesionará con Zuleya. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de drama, romance y suspense. La historia te enganchará desde el primer momento y te hará reflexionar sobre el amor, la ambición y la venganza. Los paisajes son espectaculares y la ambientación te transportará a otra época. En el número 4 tenemos Fi. Esta serie es diferente a las demás de la lista. Es una producción más moderna, con un estilo visual muy cuidado y una trama más oscura y compleja. Fi cuenta la historia de Kam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y la sexualidad. Fi es una serie provocadora y adictiva que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Llegamos al podio con Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca. Ambientada en la alta sociedad de Estambul, Aşk Memnu cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida. Aşk Memnu es una serie llena de drama, romance, traición y secretos. La historia te atrapará desde el primer momento y te hará reflexionar sobre el amor, la pasión y las consecuencias de nuestros actos. En el segundo puesto tenemos Yarg. Esta serie es un thriller judicial que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Un asesinato conecta los caminos de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Juntos deberán resolver el caso y descubrir la verdad, aunque eso signifique enfrentarse a sus propios dilemas morales. Yarg es una serie inteligente con giros inesperados y actuaciones impecables. Si te gustan las series de abogados y crímenes, esta es una opción excelente. Y finalmente en el número 1 de mi lista de series turcas adictivas tenemos Senkal Kapm. Esta comedia romántica es simplemente irresistible. Eda, una joven estudiante que sueña con ser arquitecta paisajista, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario, para conseguir una beca. Lo que empieza como un simple acuerdo se convierte en una relación llena de amor, risas y malentendidos. Senkal Kapm es una serie ligera, divertida y romántica que te hará suspirar con cada capítulo. La química entre los protagonistas es increíble y la historia te enganchará desde el primer momento. Además, los paisajes de Estambul y la moda de los personajes son simplemente espectaculares. Ahora, si me preguntas cuál de estas series te recomendaría para empezar a adentrarte en el mundo de las series turcas, sin duda te diría que comiences con Senkal Kapm. Es una serie fresca, fácil de ver y te dará una buena idea del estilo y la calidad de las producciones turcas. Además, es una excelente opción para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. Después de ver Senkal Kapm, estoy segura de que querrás explorar el resto de las series de esta lista. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Mi lista de las 15 series turcas más adictivas y mi recomendación para empezar.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series que los enganchen. Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que cada uno tiene sus propios gustos. Así que no duden en explorar diferentes géneros y series para encontrar las que más les gusten. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario contándome cuál es su serie turca favorita o cuál de estas series les gustaría ver primero. Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimas más recomendaciones, reseñas y análisis esperándolos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.